Hola chicos, vamos a resolver sistemas de partículas para que veamos cómo se resuelve en contraposición a lo que hemos estado haciendo antes con una partícula, que lo primero que hacíamos era poner las fuerzas que actuaban sobre ella y antes de aplicar la segunda ley de Newton cogíamos y poníamos un sistema de referencia, proyectábamos esa fuerza y aplicamos la segunda ley de Newton y calculamos la aceleración. Cuando tengo más de una partícula, por ejemplo, esta serie que vamos a hacer de poleas, se opera de una manera diferente. No es tan interesante establecer un sistema de referencia como hacíamos antes con X y con Y. Lo primero, al igual que antes, vamos a establecer una serie de condiciones para ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Lo primero que vemos es que tengo una polea, ¿no? ¿Veis? Aquí tengo mi polea. Pues tengo una consideración sobre esa polea. Esa polea no va a tener masa, ¿vale? La polea no tiene masa. Esto es importante. Si no tiene masa, no va a participar cuando yo aplique la segunda ley de Newton. Ya sé que esa polea está fija, pero es importante que no tenga masa, porque de esa manera, aunque nosotros sabemos que la polea va girando, al no tener masa no voy a considerar el giro, y así evito tener que entrar en otra parte de la física que es bastante más compleja, que se llama sólido rígido, que veréis en cursos posteriores. Así que para mí inicialmente esto es como está haciendo aquí un apoyo por el cual se va deslizando esta cuerda de aquí. Vamos a fijarnos ahora en la cuerda. La cuerda, al igual que la polea, no tiene masa. Y diréis, pero bueno, pues sí, tiene una ventaja. Si la cuerda no tiene masa, veréis que es lo que va a ocurrir con las tensiones. Básicamente lo que voy es que cuando voy a aplicar la segunda ley de Newton a la cuerda, la sumatoria de fuerzas será igual a la masa por la aceleración. Va a haber fuerza sobre la cuerda, pero al no tener masa significa que vale cero. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la cuerda vale cero. Y eso, la consecuencia que va a tener es que las tensiones que hay en cualquier punto de la cuerda es la misma. Es decir, no por estar aquí tiene la cuerda más tensión que por estar aquí, sino siempre tiene la misma. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo cojo una cuerda, vamos a poner una cuerda, ¿vale? Y esa cuerda se encuentra sometida a dos fuerzas. Vamos a poner una fuerza aquí, que vaya para acá, y otra fuerza aquí, que vaya para acá. Esta la vamos a llamar una tensión 1 y esta lo vamos a llamar una tensión 2. Lo que decía es que cuando yo aplique Newton voy a sumar las fuerzas, ¿no? Bueno, está claro que aquí por componente van a tener sentidos contrarios, es decir, me va a quedar básicamente que, imaginaos, ¿no? En función del sistema de referencia que haya puesto. T1 menos T2 es igual a la masa por la aceleración, pero como no tiene masa, vale 0. ¿Y esto que implica? Que la tensión es igual, la T1 es igual a la T2. Eso es lo que voy buscando. El hecho de no tener masa significa que todas las tensiones que haya sobre la misma cuerda son iguales. Es decir, esta cuerda, ¿veis? Que va así, por aquí, tiene la misma tensión en cada uno de los puntos. Muy bien. Ahora ya, en principio ya no necesito nada más. Ahora voy a establecer cuáles son todas las fuerzas que están actuando. ¿Sobre quién? En este caso, no sobre esto, sino sobre las masas que tengo aquí. Así que lo primero que tengo que hacer es decir, oye, ¿se encuentra en la Tierra? Sí, puesto que se encuentra en la Tierra, se encuentra sometido a la aceleración de la gravedad. Luego aparecerá una fuerza gravitatoria que va, vamos a ponerla aquí en el centro, y va hacia abajo, ¿veis? Vamos a llamarla peso. Este sería un peso 2 y en esta de aquí, si os fijáis, sería un peso 1. Son vectores, ¿eh? No olvidéis nunca esto, son vectores. Y ahora, ¿hay cuerda de por medio? Sí, pues si hay cuerda ya sabéis que hay tensiones. Luego si hay tensiones, vamos a poner la tensión tira de este móvil, vamos aquí. Este que se está moviendo, la tensión, esto no se cae porque hay alguien que impide que se caiga. ¿Quién es? La cuerda. ¿Y la cuerda qué hace? Tira de él hacia arriba realmente. Esa es la tensión de la cuerda. Luego la tensión de la cuerda sería esta de aquí. ¿Vale? Esta sería una T, vamos a llamarla 2. Y fijaros, en esta de aquí le pasa exactamente igual. Esta sería una T1. Vuelvo a lo mismo. ¿Veis? ¿Entendí ahora por qué la cuerda no tiene masa? Porque ahora estas dos tensiones, ¿cómo serán? Serán iguales. Pero bueno, ya hemos establecido cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre los móviles. Y ahora, ¿qué hago? ¿Os acordáis que antes para una partícula lo que hacíamos era establecer un sistema de referencia, un X y Y, y a partir de ahí proyectábamos cada uno de las fuerzas y aplicamos la segunda ley de Newton? Eso no lo vamos a hacer aquí, porque el sistema se complicaría bastante. Lo que hacemos es que vamos a indicar un sentido del movimiento, y eso es lo que nos va a indicar para dónde es positivo o no es positivo. Para no liarnos, lo que voy a hacer es decir, mira, yo voy a coger y, por ejemplo, vamos a imaginar, esto un poco, os aconsejo que lo hagáis por lógica, ¿eh? Si lo hacía al contrario no pasaría nada, los signos me saldrían cambiados. Y entonces me dice, fijaros, que esta masa son 8 kilos, esta masa son 5 kilos, ¿lo veis? Entonces, parece que por lógica esto se va a mover hacia acá. Luego, como se va a mover hacia acá, pues yo establezco que el sentido de giro sería
así. Luego, eso es lo que me va a indicar el sentido positivo. Es decir, cuando vaya a poner yo las componentes, me voy a fijar para dónde va el sentido positivo. ¿Eso qué quiere decir? Fijaros, ¿este peso va en el mismo sentido? Pues positivo. ¿Este peso va en sentido contrario? Pues negativo. Eso es lo que quiere decir. Pues bien, antes de aplicar la segunda ley de Newton, lo vamos a hacer por dos métodos. Y vamos a empezar por el método 1. ¿Cuál va a ser el método 1? El método 1 va a ser fijarme en cada uno de ellos y establecer Newton para cada uno de ellos y luego establecer relaciones entre estos dos móviles. Así que, método 1, ¿vale? Me voy fijando de uno en uno. Ya veréis que el método 2 lo voy a ver todo como un todo, será mucho más sencillo. La pregunta ya sabéis que es calcular cuánto vale la aceleración. No hace falta deciros que básicamente lo que voy a hacer aquí es voy a sumar todas las fuerzas, lo voy a igualar a la masa por la aceleración de la que me estén preguntando. ¿De acuerdo? Así que en mi caso lo que tendré que hacer es decir, masa 1, pues yo pongo masa 1 y voy a aplicarle Newton a la masa 1. Cuando yo vaya a aplicarle Newton a la masa 1, ¿qué me voy a encontrar? Fijaos, voy a poner, recordad que este es el sentido positivo, luego sería, ya no pongo IJ, sino voy a poner directamente las componentes. Fijaros, ¿veis que la T1 lleva el mismo sentido? Pues entonces pondré T1. Y ahora llego y digo, vamos a ver, la otra fuerza es este P1. ¿Veis que lleva sentido contrario? Pues pongo menos P1. ¿Y esto a quién es igual? Pues a la masa 1 estoy aplicando Newton ahora, por la aceleración en 1. ¿De acuerdo? Esa sería para la masa 1. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero para la masa 2. Para la masa 2, ¿qué me voy a encontrar? Vuelvo a hacer lo mismo. Fijaros ahora sería el peso es la que sería positiva, luego sería P2, pues yo pongo P2, y veis que ahora la tensión 2 va negativa, ¿veis? Va a sentido contrario a lo que yo he puesto positivo. ¿Y esto a quién será igual? Pues esto tiene que ser igual. Ahora me estoy fijando en la masa 2, por lo tanto será la masa 2 por la aceleración 2. ¿De acuerdo? Estas serían las ecuaciones que yo tengo. Y ahora vamos a contar incógnitas, que tengo un montonazo. Fijaros, tengo 1, 2, 3, pero bueno, el peso sabemos que es mg, como conozco lo que vale la m y la g, pues esto lo puedo calcular fácilmente. Lo incógnita realmente tengo la T1, la T2, ya llevo dos, A1 y A2. Ahora, tengo 4 incógnitas, 2 ecuaciones. Yo necesito sacar 2 ecuaciones más para que pueda calcular las soluciones. Vale, ¿y cuáles van a ser? Ahora es cuando va a venir lo que os dije, que la cuerda no tiene masa. Veréis lo importante que es. Como la cuerda no tiene masa, es lo que habíamos hablado aquí, las tensiones en la misma cuerda son todas iguales. Luego T1 y T2, ¿cómo serán para la cuerda? Efectivamente, T1 será igual a T2. Siempre tiene que ser la misma cuerda, ¿vale? Si hay dos cuerdas, entonces las tensiones ya no son las mismas. Muy bien, y ahora, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Veis que si este baja, este sube? ¿Lo veis? Se ve claramente. Si este se acelera a 25, este se acelera para acá a 25. ¿Por qué? Porque la cuerda no es solamente que no tenga masa. Esto es una cosa importante que no he dicho. Además, es que no se estira. Se llama inextensible, ¿no? Pues vamos a poner no se estira. Esto es importante, que no se estire. Porque si esto se estirara, imaginaos que esto fuera un muelle. Entonces este puede bajar más rápido que este subir. Pero si esto no se puede estirar, es decir, la cuerda es fija, quiero decir que tiene siempre la misma longitud, si esto baja una cantidad, esto sube la misma cantidad. Por lo tanto, la aceleración de este móvil tiene que ser lo mismo que la aceleración de este otro móvil. Así que de esta manera vamos a encontrar otra ecuación importante, es que la aceleración 1 tiene que ser igual a la aceleración 2. Luego ya tengo, ¿veis que ya tengo las 4 ecuaciones? Pero bueno, vamos a ponerlo más bonito, es decir, en vez de poner A1 y A2, la podemos llamar básicamente una aceleración, que va a ser la aceleración a la que se mueven las dos. En vez de poner T1 o T2, voy a poner una tensión, que es la misma tensión para todas. Así que voy a sustituir todo esto en este sistema. Y me quedaría, que la tensión menos, ya voy a poner la masa, ¿no? Sería la masa 1 por G es igual a la masa 1 por A. Y en otro lado sería M2 por G menos la tensión sería igual a M2A. Y ahora veis que sí tengo ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas van a ser la aceleración y la tensión. En mi caso, ¿qué me preguntan? Me preguntan la aceleración. Pues calculo la aceleración. Vamos, no hay que darle más vueltas. Yo este tipo de sistema intentar hacerlo, por ejemplo, por reducción. Si os fijáis, si yo ahora cojo y yo sumo estas dos ecuaciones, ¿qué me va a quedar? Esto es interesante.
que vayáis aprendiendo. Fijaros, esta tensión se me va a sumar con esta tensión. Y entonces el resultado final que me va a dar va a ser que M2 menos M1, he sacado factor común la G, ¿vale? ¿A quién será igual? A M1 más M2 por A. ¿Veis lo que he hecho? Sumo esto y sumo esto. Y entonces si yo despejo la A, que es lo que a mí me están preguntando, entonces yo diré, la aceleración será igual M2 menos M1, todo esto va por G, dividido por M1 más M2. Y esta será la aceleración del sistema. Ya solamente lo que tendría que hacer es sustituir aquí. Es decir, los valores de M2 sería 8 menos 5, 8 más 5 y por G. Y si sustituyo, fácil, ¿no? ¿Cuánto me quedaría? 30 entre 13, que sería 2,3 metros partido por segundo al cuadrado. Y ese sería el resultado que me están diciendo, porque la aceleración del móvil 1 va a ser lo mismo que la aceleración del móvil 2, que es lo que habíamos hablado aquí. Por lo tanto, sería 2,3 metros partido por segundo al cuadrado. Este sería el método 1, que es coger cada una de las masas y empezar a establecer las ecuaciones. Entonces tendré tantas ecuaciones como masas. Si yo tengo 17 masas, tendré 17 ecuaciones. Así que no os asustéis todavía, porque veréis que hay un proceso, un método un poco más sencillo, que es el método 2. Vamos a ver. Este método es muy interesante y es el que yo recomiendo que uséis para resolver todo este tipo de ejercicios, porque es mucho más visual. Vais a ver. Hay que verlo todo como un sistema, es decir, todo va junto. No se ve ahora como partículas individuales, todo como un sistema. Entonces, ¿eso qué significa, Javi? Si es todo un sistema, ¿cambian algo lo que son las fuerzas? No cambia nada lo que son las fuerzas. ¿Cambian algo lo que es el sentido? No cambian nada lo que es el sentido. Pero sí cambia una cosa muy importante, y es que yo ahora puedo decir que yo voy a considerar que la aceleración, todos veis que va así, ¿no? La aceleración del sistema, como hemos comentado antes, va a ser la misma aceleración para las dos móviles, la aceleración va así. Y si yo lo muevo todo como un sistema, voy a sumar las fuerzas que vayan a favor menos las fuerzas que vayan en contra, tendrá que ser igual a la masa de ¿quién? No de uno, sino a la masa de todas por la aceleración. Vamos a repetir. Y diréis, si yo tengo que sumar todas las fuerzas que van a favor, ¿qué me voy a encontrar? Fijaros, tengo a favor, va esta tensión, ¿veis que va a favor? Este va en contra. Este va en contra y este va a favor. ¿Pero qué va a ocurrir? Que como las tensiones son iguales, las dos tensiones se me van a ir. Lo vamos a ver de otra manera. Lo que se llama la fuerza interna, las que no producen movimiento, esas fuerzas no las voy a tener en cuenta. Es decir, las tensiones no producen movimiento. Aquí lo que produce el movimiento, esto se mueve porque existe aquí unos pesos. Si estos pesos no estuvieran, me da igual la tensión que haya, esto no se mueve. Entonces, la suma de la fuerza interna vale 0. Todas las fuerzas internas, y van a ser todas las tensiones. Es decir, ¿qué me produce movimiento? O algo que se opusiera, también habría que ponerlo si hubiera fuerza de rozamiento, que ya veremos posteriormente. Pero ¿qué me produce movimiento? Me produce movimiento esta fuerza y esta fuerza. Estas dos, no, son internas, propias del sistema. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues directamente lo que voy a hacer, fijaros qué cosa más curiosa, diré, ¿fuerza que me produce movimiento? Pues la P1 va en contra. Como la P1 va en contra, será menos M1 por la G. Esa va en contra. Y ahora, la P2 va a favor, ¿no? Pues más M2G que va a favor. ¿Y esto quién es igual? Como se ve como un todo, se toma la masa de todo el sistema, es decir, la M1 más M2, ¿por quién? Por la aceleración de todo el sistema. Y ahora simplemente aquí, ¿qué tengo que hacer? Despejo la aceleración. Y fijaros lo que me da exactamente igual M2 menos M1 partido por M1 más M2. Recordad que lo primero va multiplicado por la G y me da lo mismo que antes. ¿Lo veis? ¿Veis qué rápido? Para los que estáis teniendo problemilla y no lo veis todavía, vamos a hacerlo aquí abajo, pero teniendo en cuenta las tensiones, para que veáis lo que quiero decir, porque las tensiones no las tengo en cuenta. Fijaros, hubiera puesto menos M1G, estamos de acuerdo, ¿no? Y ahora, la tensión T1 va a favor. Y ahora, la tensión T2 va en contra. Y ahora, el peso 2 va a favor. Y esto sería A. M1 se toma como un todo, un sistema. El sistema entero se mueve por A. Pero ahora, vosotros ya, esto lo habéis aprendido. Ya os dais cuenta que las dos tensiones, ¿cómo eran? Eran iguales, porque la cuerda es inextensible. Son fuerzas internas del sistema. Luego T1 y T2 se me van a ir. Si se me van a ir, fijaros, ¿veis?
directamente no las tendré en cuenta. Por eso en este ejercicio, en este tipo de ejercicios, ¿cuáles son las fuerzas que no voy a tener en cuenta? Tensiones. ¿Otras fuerzas que no me producen movimiento? Todas las normales. Pues ni normales ni tensiones las voy a tener en cuenta. ¿Y qué voy a tener en cuenta? Pues todo lo que son pesos y todo lo que son fuerzas de rozamiento, porque van en contra del sistema. En este caso no existen fuerzas de rozamiento, ¿vale? Así que veis que sencillito, cuando lo tomáis como un sistema, ponéis a favor, en contra, igual a toda la masa por la aceleración. Y así lo hacemos. ¿De acuerdo? ¿Veis qué diferencia? Se tarda muchísimo más aquí decir, bueno, Javi, tampoco es tanto. Yo me entero mejor así con dos masas. No os preocupéis que os pondré ejercicios donde esto será prácticamente intratable. Venga, con esto me despido. Un saludo y hasta el próximo ejercicio.